Y estamos listos para conversar con la congresista Flor Pablo, que es una de las integrantes de esta nueva bancada que agrupa a 5 congresistas provenientes, obviamente, de otras listas con las que ingresaron al Congreso y que nos permiten y que les va a permitir presentar iniciativas legislativas, los convierte en un grupo que puede negociar mejor. Vamos a preguntarle a la señora Flor Pablo cuáles son las características de esta bancada y qué es lo que se han propuesto llevar adelante. Congresista, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Patricia, realmente un gusto estar contigo en esta mañana. Bueno, efectivamente el día de ayer hemos conformado una nueva bancada, Integridad y Desarrollo, con colegas, congresistas provenientes de otros partidos como Acción Popular, APP, que son partidos de centro, ¿no? Y efectivamente, como tú bien señalas, nosotras somos, Susel y yo, somos congresistas de un partido, del Partido Morado, pero lamentablemente no teníamos bancada por ser solamente 3 congresistas, y eso nos limitaba, ¿no? Yo creo que este primer año hemos ganado mucho en la vocería, ¿no? Pero lamentablemente eso no es suficiente para hacer el trabajo político de incidencia, el trabajo político en favor de las reformas, en favor de la ciudadanía, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso no tenía ninguna comisión, es decir, participaba en las comisiones pero no tenía voto, no participábamos en el comité directivo, no participábamos en la comisión de acusaciones constitucionales o en la comisión permanente donde se han dado todos estos blindajes, no participábamos en la elección del defensor del pueblo. Entonces hay una serie de desventajas del hecho de no tener bancada, y por eso sí nos propusimos este año, y lo hemos venido trabajando a lo largo del año. En realidad no es que recién, ¿no? Pero en este momento se dio la coyuntura con la salida de algunos colegas de sus respectivos partidos de origen y la renuncia de algunos colegas, y viendo también algunas afinidades, ¿no? Definitivamente vamos a ir construyendo. Hemos definido ayer los principios que nos unen, y creo que al ser todos provenientes de partidos de partidos de centro, nos da una afinidad importante en términos de defensa de derechos, de libertades, de una lucha frontal contra la corrupción, de una agenda descentralista, de modernización del Estado, de defensa y promoción de reformas, no solo en educación, sino en otras áreas del desarrollo del país también. ¿Cuáles han sido los puntos en común que se han encontrado para agruparse? Acá me gustaría hacer una precisión. Es importante que los congresistas puedan poner, digamos, de lado sus diferencias, siempre y cuando no sean diferencias de principios muy importantes, y encontrar coincidencias para trabajar juntos. Es decir, eso no debiera estar visto como un problema. Pero sí es interesante saber qué los une para saber un poco cuál es el ADN de esta bancada. Sí, mira, de repente contarte un poco el cómo nos hemos ido reconociendo, ¿no? Porque no es que somos una junta de desconocidos, es un año de trabajo y ya sabemos por dónde va cada uno. Y, por ejemplo, en el caso de Carlos Ceballos y de Héctor Acuña, nos hemos conocido, y yo impulsando el bloque parlamentario Pro Reforma Universitaria, donde somos, sabes, 33 votos firmes que nos hemos mantenido a lo largo de todo este año en defensa de la reforma, y ahí nos hemos reconocido. Y de hecho otro espacio importante en el caso de Héctor Acuña ha sido el trabajo para el tema del presupuesto, que de manera realmente, por primera vez en el Congreso se aprobó de manera unánime, porque creo que el trabajo de escucha, de diálogo y de concertación de Héctor Acuña ha sido reconocido en general por las diferentes bancadas. Por ejemplo, en el caso de Carlos Alba, de Quique Alba, como lo conocemos, con él, en las primeras votaciones estuvo votando en contra de estas reformas, pero hablamos con él, hemos ido ganando su convencimiento de lo complejo que es una reforma como educación, y que no es tan sencillo como decir, pues, no, ahora pongamos otra vez a un esquema de vuelta a la participación de los rectores tipo la Asamblea Nacional de Rectores. Esta última votación, el voto en abstención, pero tenemos su compromiso, por ejemplo, ahí también de seguir avanzando, y con él nos hemos conocido, por ejemplo, trabajando el tema de la masificación del gas, ¿no? Entonces, con cada uno de ellos hay una experiencia de algún momento de haber concertado, haber trabajado algunos temas en específico, y vamos viendo la afinidad. Sobre todo, creo que lo que nos une, Patricia, es un trabajo, los 3 colegas, tanto de los 3 colegas varones justamente, son ingenieros, ¿no? Entonces nosotras, desde nuestras trayectorias y nuestra profesión, creo que somos una bancada profesional, de profesionales que queremos aportar a nuestro país, que hemos entrado con una vocación sincera de servicio,
de lucha frontal contra la corrupción. Eso lo hemos planteado firmemente y creo que, y bueno, otro es que nos han acompañado también en algunas mociones de interpelación, ¿no? Entonces hemos ido cruzando afinidades temáticas, afinidades en votaciones, y sobre todo los principios que vamos a defender. Ayer hemos firmado un acta de constitución con algunos de esos principios y, como digo, los principales están vinculados a la lucha frontal contra la corrupción, al respeto del Estado de Derecho, a las libertades individuales, colectivas, a una economía social de mercado. Entonces, principios de centro, ¿no? De acuerdo. Y creo que, bueno, iremos igual construyendo y no es, pues, en una democracia siempre hay diferencias y habrá momentos en que habrá que aplicar la libertad de conciencia, pero creo que, Patricia, en estos tiempos donde tenemos que afirmar una fuerza de centro, nosotros esperamos como bancada crecer a más colegas que están en el centro y que puedan sentir, ver en esta bancada una opción y no quedarnos solo como 5. ¿Por qué? Porque lo que vemos es, y la ciudadanía nos dice, ¿no? Los extremos se van uniendo y se van haciendo cada vez más duros. ¿Qué hacemos con el centro? ¿No? Tenemos que recuperarlo y este es el esfuerzo. Yo sé que hay muchas críticas, muchos cuestionamientos, pero la única manera que tenemos para avanzar es unirnos respecto a lo que nos convoca, ver nuestros principios, alguna agenda programática básica y construir esta concertación desde fuerzas democráticas. De acuerdo, congresista. Ahora, el Congreso está dividido efectivamente en extremos y un centro que no se articula. Este es un intento de articulación. Me imagino que las puertas están abiertas para otros congresistas que compartiendo la misma mirada se puedan acercar. Y está dividido en algo curioso, y es vacadores o no vacadores. Gente que apoya el hecho de que el presidente Castillo debe salir, algunos que lo hicieron desde el comienzo, antes de que el presidente hubiera cometido cualquier falta, y otros que efectivamente se han ido convenciendo a lo largo de este año lleno de ocurrencias, y los que consideran que el presidente fue elegido y pase lo que pase se tiene que quedar en su puesto. Esa característica está dividiendo al Congreso de la República. ¿Dónde se coloca esta nueva bancada? Mira, nosotros ayer lo hemos conversado y de hecho ya veníamos conversando este tema con varios de los integrantes. Nosotros no descartamos el tema de la vacancia. Es una posibilidad que está en evaluación, pero creo que en este momento lo que estamos planteando es la reforma política. Y eso es un elemento, por ejemplo, que nos une a los 5 congresistas, ¿no? Nosotros hemos planteado y vamos a socializarlo con nuestros colegas, una reforma política que plantea, por ejemplo, la acusación constitucional por temas vinculados a corrupción, no solamente a las causales que están establecidas en el 117 de la Constitución, asociadas más bien a interrumpir elecciones, traición a la patria, temas que no recogen las otras posibilidades, como por ejemplo tener pues un presidente inmerso en corrupción, debiera permitirnos hacer una acusación constitucional y un juicio político, ¿no? Y lo otro que estamos planteando, mira, Patricia, nosotros ya abrimos la puerta de la vacancia y el cierre del Congreso. Y esas 2 puertas abiertas no nos dejan avanzar. Y lo que nosotros hemos planteado en un proyecto de ley, que lamentablemente al no tener la fuerza de la bancada no ha sido ni siquiera discutido en la Comisión de Constitución, es que si hubiese un cierre del Congreso, inmediatamente se convoque elecciones generales. Si hubiese una vacancia, se convoque elecciones generales. Eso que le estamos llamando la muerte cruzada. ¿Por qué? Porque hay que aprender a cuidarnos. Pero no solamente es cuidar ambos poderes para generar estabilidad, sino ampliar el tema del juicio político en casos, por ejemplo, como señalo, de corrupción o de violaciones, ¿no? Imaginémonos que este caso que ha pasado lamentable del congresista de Alianza para el Progreso ocurriese con un alto mandatario como el presidente. ¿Cuál sería la situación? Así es, eso es lo que yo he preguntado desde el primer día, que si el presidente viola a alguien en el Palacio también se tiene que quedar, o si le mete un disparo en la cabeza a un ciudadano también tiene que quedar. O sea, la ley no está hecha para proteger el crimen, ¿no es cierto? Así es, así es. Entonces sí necesitamos avanzar, Patricia, en esas modificaciones constitucionales. Entonces, creemos, por ejemplo, que esa es una agenda importante porque más allá, y por supuesto nosotras, y lo hemos conversado también con los colegas, una salida, o sea, no es pues solamente ahora, porque hay también una fuerza, como tú bien has señalado, de vacancias del primer día, ¿no? No vamos a justificar para nada ni la incapacidad y los hechos de corrupción en el gobierno, por el contrario, pero creemos que tenemos que darle una salida institucional y democrática a esta crisis, ¿no? Y en eso vamos a trabajar como bancada y con otras bancadas. Ayer yo he tenido una primera conversación con la presidenta del Congreso señalándole eso, ¿no? Que tenemos que sumar fuerzas para darle una solución a la crisis. Es una reforma constitucional que nos permita
en el escenario de nos vamos todos y nuevas elecciones, realmente que se pueda visualizar un escenario distinto. Ahora, congresista, puede haber nuevas elecciones, pero vamos a tener más de lo mismo, lamentablemente, ¿no? Ya lo estamos viviendo, mira, por 2 periodos, los 5 años pasados han sido eso, estos que se abren, ya vamos un año en una situación similar. Entonces, sí, esa es una agenda, por ejemplo, que nos une. Y bueno, yo he asumido la vocería, ayer he sido elegida por los colegas como la vocera de la bancada, y ese es un tema. Hoy día nos vamos a reunir para seguir armando la agenda programática en función de los temas asociados a la agricultura, al desarrollo social, a la educación, al tema de seguridad ciudadana, de fiscalización, de la reforma constitucional, que es lo primero que he comentado. Entonces, hay una agenda que vamos a construir y sobre ello, sobre esas prioridades, concertar con las otras fuerzas democráticas y avanzar. De acuerdo, congresista. Tengo entendido que se ha formado la bancada con congresistas que ya estaban fuera de sus bancadas, es decir, no se ha promovido el abandono de nadie, ¿o sí? No, estas ya fueron, ya estaban fuera. Es un requisito, ¿no? Ya habían renunciado a sus partidos y a sus bancadas, ¿no? En el único caso, porque nosotras no hemos tenido bancada, nosotras nos mantenemos, somos del Partido Morado, esperamos que nuestro colega Ed Málaga también pueda en estos días tomar la decisión. Nuestra bancada está abierta a otros líderes, a otras lideresas políticos y políticas democráticas que quieran hacer las cosas bien en favor del país, encontrar salidas y seguir avanzando, porque esta línea de fiscalización la vamos a conservar, la vamos a mantener, la vamos a reforzar, pero una fiscalización responsable, pero también con una acción muy, muy seria respecto a la gestión que viene desarrollando el Ejecutivo. De acuerdo. Justo le iba a preguntar por el congresista Ed Málaga, ojalá se anime porque creo que va a sumar. Me gusta mucho el hecho de que se está contrarrestando el discurso separatista con una acción, ¿no es cierto?, que es una acción política. Somos personas que estábamos desperdigadas y hemos encontrado puntos comunes para poder trabajar en conjunto. Y vamos, congresista, báñese en aceite, porque la verdad que las críticas cada día son más insólitas y traten de hagan su trabajo ya con sus convicciones y sin mirar a los lados. Una pregunta más antes de terminar. La congresista Susel Paredes ha sido envuelta en estas declaraciones que todavía están por confirmar, que son trascendidos. Ojo, no le estoy quitando valor a las declaraciones de Pacheco. Yo creo que no se puede afirmar, como dice el Ejecutivo, que son solo dichos, ¿no? Ya 3 dichos sobre temas coincidentes son preocupantes. Sin embargo, hay que decirlo, el nombre de Susel Paredes no ha saltado en los otros casos, ha saltado en el caso de Pacheco. ¿Ha dudado usted en algún momento? ¿Cuál es su evaluación de esto que está ocurriendo? Mira, no, Patricia, totalmente falso lo que se está diciendo, ¿no? Es un afán de desacreditar a las personas que han hecho desde el primer día, como el caso de Susel y del partido, ¿no?, y de los 3 congresistas del Partido Morado, una fiscalización durísima. Recuerda que los primeros que planteamos la interpelación y la posterior censura al ministro Silva, el ministro de Transporte, a los pocos días de asumir el cargo por la cantidad de malos manejos que venía realizando en el Ministerio de Transporte, fuimos nosotras, fue Susel Paredes, ¿no? Entonces, esto es absolutamente falso, el querer vincularla con hechos asociados al gobierno, con hechos de corrupción, y yo desmiento totalmente, porque las dos, y con Ed Málaga, los 3 hemos venido haciendo un trabajo muy, muy coordinado de las acciones de fiscalización, y creo que esto no es otra cosa que el afán de desprestigiarnos, como lo han querido hacer también conmigo, Patricia, con el tema de la SUNEDU, ¿no? De pronto Flor Pablo era la que tenía prácticamente el control de la SUNEDU, querer generar una cultura de desprestigio, de miedo. ¿Para qué? Para cosechar ellos, ¿no? Sí, claro, quieren bajarnos el tono de la voz, quieren bajar nuestra acción de fiscalización, pero no lo van a lograr porque acá seguimos firme haciendo fiscalización, control político y representando a la ciudadanía que ha confiado en nosotros. Importante lo que dice el congresista, me quedo con estas últimas palabras, porque cuando el Ejecutivo trata de deslindarse de las declaraciones de Pacheco, dice, son solo dichos. Usted acaba de presentar un hecho, eso sí, una prueba que se contrarresta a los dichos de Pacheco, y es la congresista Susel Paredes promovió desde el comienzo una moción de censura, promovió desde el comienzo medidas de control y de control político al caso Castillo. Así que sus acciones contradicen lo dicho por Pacheco. Eso no pasa, hay que decirlo con todas sus letras, con lo que supuestamente, tampoco sabemos exactamente el contenido de las declaraciones de Pacheco, cuán digamos,
digamos, cuántas sólidas son en todos los puntos, ¿no? Porque la carne vino con hueso. En el caso del gobierno, no son capaces de contrarrestar con hechos que contradigan lo que el señor Pacheco está declarando. En el caso de Susel Paredes tiene una carta de defensa bastante sólida. Muchísimas gracias, congresista Pablo. Y bueno, toda la suerte del mundo. Yo creo que en este caso es muy importante que se hayan unido congresistas que no tenían una bancada, porque les va a dar una fuerza y se necesita contrarrestar los extremos. Y está abierta la bancada, Patricia, a otros congresistas de centro. Esta es una apuesta de una bancada democrática, plural, donde las apuestas las construimos por consenso y nuestras diferencias también las haremos conocer, porque eso es parte de la democracia. Así es. Habrán votos de conciencia seguramente, pero tenemos que trabajar sobre lo que nos une, porque nuestro país nos necesita concertando para el bien de la ciudadanía. Muy bien, congresista. Muchísimas gracias. Que tenga usted un buen día.